Bueno, hola, bienvenidos a todos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Hoy tenemos Full House para el tema de política de nuevo, que teníamos rato de no tocarlo. Y en esta nueva tercera temporada, bueno, creo que pues de lujo nuestro invitado de hoy, porque vamos a poder discutir temas que creo que, bueno, nos afecta a todos. Y ahora que estamos en pues sufriendo de esta pandemia, creo que toma más relevancia conversar con el invitado que tenemos hoy, que lo voy a presentar antes de que lo veamos aquí con todos nuestros colegas y amigos. Pero bueno, tenemos invitado especial hoy a don Carlos Ricardo Benavides, licenciado en Derecho y obviamente abogado, pero en particular creo que todos pues lo reconocen porque ha tenido una amplia trayectoria a nivel político en este país, donde ha sido diputado de la Asamblea en diferentes periodos, también jefe de fracción del Partido Liberación Nacional en diferentes periodos. Lo recuerdan muchos como ministro de Turismo, también fue ministro inclusive interino de Deportes para cuando hicimos los Juegos Centroamericanos aquí en San José, en la capital. Ministro de la Presidencia también por algún otro periodo, y obviamente es diputado actualmente, y tal vez lo recordemos con más impacto porque viene saliendo de ser presidente de la Asamblea Legislativa. Y bueno, bienvenidos a don Carlos, y obviamente como siempre a la plana mayor, a José Dengo, a Harold Quesada y a Jorge Quesada. Bienvenidos a todos a Entre Compas Podcast. Un abrazo para todos. ¿Cómo están? Que comenzar con don Carlos. Don Carlos, ¿cómo le va? Todo bien, contento de estar aquí con ustedes. Buena nota y gracias por invitarme, de verdad que sí. No, buenísimo estar de vuelta con el tema en la temporada 3 y finalmente concretamos uno de los objetivos, que era tener un invitado de verdad y no solo los bombetas de siempre, sí. Pero no, aquí un gusto compartir con don Carlos. Yo nada más quisiera agradecerle a don Carlos Ricardo el tiempo que está dedicando para compartir con todos nosotros, y comentarle que tuvimos que redactar un código de vestimenta para el podcast de hoy, porque generalmente no somos así de formales, pero bueno, la ocasión lo ameritaba, así que muchas gracias por el tiempo hoy. Hoy feliz de poder compartir con ustedes y con don Carlos Ricardo. Un gusto conocerlo y de verdad muy agradecidos por acompañarnos hoy. Y digamos, ¿cómo podría resumir usted, don Carlos, su paso por la Asamblea? Ahora que estamos extrañando, estábamos conversando fuera de micrófonos, como llaman, estábamos extrañando ciertos liderazgos en la Asamblea, pero para usted, ¿cómo siente usted personalmente que le fue? ¿Cuáles fueron sus principales retos, los principales logros? Y tal vez arrancamos a partir de ahí la conversación, y ya pues con los compañeros podemos seguir conversando de temas que ellos quieren saber y afines. Mis objetivos en la Asamblea durante el segundo año del periodo constitucional, siendo presidente de la Asamblea, tenían que ver con mantener la gobernabilidad en el Congreso y sacar los proyectos de ley que estimábamos como los más importantes para el país. Veníamos de pasar un año muy duro. Yo diría que esta Asamblea Legislativa y las y los diputados, especialmente los que menos experiencia tenían, que son la mayoría, ya habían cruzado una puerta de fuego durante el primer año, porque tuvieron que hacer sus primeras armas de una forma muy dura. Nos tocó la reforma fiscal, una reforma fiscal que habíamos intentado en el periodo 2002-2003, ahí habíamos aprobado la ley de contingencia fiscal con don Abel, el gobierno de don Abel, para ayudarle al gobierno de don Abel. Habíamos intentado la reforma integral, que se cayó en la sala, pero tuvimos los votos. La volvimos a intentar con doña Laura, me tocó a mí ser el ministro de la Presidencia entonces. Y ese tipo de proyectos generan una gran beligerancia por parte de distintos grupos, dentro de la Asamblea, fuera de la Asamblea. Y en este caso, recordemos que el 2018 estaba marcada esa pelea, porque la reforma fiscal no era solo reforma fiscal, sino que tenía un gran contenido de empleo público y afectaba directamente los ingresos de las y los funcionarios públicos hacia futuro, porque el cálculo de las anualidades dejaría de ser porcentual para convertirse en un monto nominal, y eso hace una gran diferencia en torno al disparador del gasto.
Y obviamente esa fue la única razón por la cual los sindicatos se organizaron para tirarse a la calle. Obviamente no tenía nada que ver con defender a la gente con respecto a los impuestos, tenía que ver específicamente con el salarial, porcentajes de dedicación exclusiva, de prohibición, etc. Bueno, entonces el 2018 había sido muy complicado, me había tocado a mí servir de fracción, y el segundo año pintaba igualmente duro porque había que consolidar algunos aspectos, digamos, de la dirección en términos de materia macroeconómica. Teníamos por delante un reto muy complejo que era completar en menos de un año todos los proyectos de ley que la OCDE había planteado como necesarios para poder ingresar a la organización, y eso también generaba un gran reto. Había proyectos bastante pesados, y aparte de eso teníamos, bueno, y yo particularmente tenía en la cabeza poder sacar el proyecto de regulación de las huelgas. Tenía eso desde mucho tiempo atrás en la cabeza. Creo yo que en un país tiene que haber equilibrios, y en este caso, francamente, estaba completamente desequilibrada la cancha en favor de una forma de hacer protesta que podía terminar con cualquier proyecto, pero también con los derechos de la gente a recibir en el momento en que lo necesitan, la atención médica u otros servicios, no solo de salud, sino también educativos y otros, que no deberían interrumpirse ni tan fácilmente ni por tiempos tan prolongados. Creo yo que eso es garrotear a la gente, garrotear al ciudadano. Y bueno, era complejo porque ser uno presidente de la Asamblea y llevar adelante un proyecto complejo, ustedes no tienen idea lo complicado que es, porque uno podría pensar al revés, que es muy fácil. No es fácil, es todo lo contrario. Cuando uno está presidiendo la mesa y está coordinando el Congreso, francamente no tiene tiempo para irse a meter a una comisión, a empujar un proyecto de ley, a discutir mociones, a hacer lobby, a hablar con los actores internos, pero también con los externos, a tener tiempo para dedicarse a la dirección del Congreso y al mismo tiempo de un proyecto de ley. Además, un proyecto de ley no cualquiera, era un proyecto de ley muy pesado, en términos sociales, en términos políticos, económicos, y de ese tipo de proyectos en donde se puede mentir infinitamente en contra. Entonces, efectivamente fue un año complicado, pero que terminó súper bien. Realmente yo estoy muy contento. Tuvimos un récord de aprobación de leyes, el más amplio que se conoce desde que hay multipartidismo, incluso con respecto al último periodo en donde más leyes se aprobaron en el periodo del bipartidismo antes del 2002. Solo encontramos un periodo en donde se aprobaron más leyes, pero si le restamos al periodo 2019-2020 y aquel periodo las aprobaciones de donaciones de lotes y traspasos de terrenos y tal, el periodo 2019-2020 lo aventaja en el número de leyes aprobadas, de leyes sustantivas aprobadas. Entonces, claro, yo realmente creo que fue un buen año, que fue un año muy productivo. Hubo muchísima conciliación entre las fuerzas políticas, a pesar de la pesadez de los proyectos que tuvimos que ver. La Asamblea se mantuvo relativamente en orden. Nos tocó el periodo del COVID, de entrar en COVID. Entonces en marzo agarramos nuestros maristates y nos fuimos para el Museo de los Niños. Yo sigo creyendo que fue una excelente decisión. La Asamblea pudo votar tranquila. Había menos riesgo desde mi perspectiva de contagio. Hicimos una fortaleza del museo con un acceso más limitado, sin comprometer la presencia de funcionarios y funcionarias de la Asamblea que se quedaron en los edificios, algunos, otros se fueron de teletrabajo. Las y los diputados comenzamos a trabajar todos los días intensamente vía Zoom. Todos los días teníamos sesiones extraordinarias, o bien como sesiones de trabajo por Zoom. Nos poníamos de acuerdo los jefes de fracción después de que las compañeras y compañeros diputados habían trabajado desde sus casas con la redacción de ciertos textos, y llegábamos al
plenario que estaba en el museo a votar. Y entonces eso se hizo una costumbre durante casi 2 meses y pudimos votar un montón de legislación importante para el país en el momento del inicio de la emergencia, restricciones sanitarias, multas, aplicación de las restricciones vehiculares, traspasos de dineros para comenzar a pagar el bono proteger, la legislación para permitir la disminución de las jornadas de trabajo y no tener que suspenderle los salarios a la gente, sino poder contratarlos por un tiempo menor, pero dejarlos trabajando a las personas. Es decir, tuvimos la posibilidad de contribuir con el país en el momento en que más lo necesitaba, y yo creo que ese fue un gran cierre de ese año, que valga la pena decirlo, no es un mérito mío, es un mérito de todos los diputados y diputadas, a quienes yo les agradezco mucho que me hayan tenido ese año la confianza para coordinar. Don Carlos Ricardo, pero yo quisiera saber si usted, como parte de la Asamblea Legislativa actual, tiene el mismo sentimiento que tenemos muchos costarricenses, y que se manifiesta pues todos los días en nuestras opiniones en redes sociales, en programas de opinión de diferentes medios, en plataformas como estas, de que la Asamblea Legislativa, con ese ritmo, ¿verdad?, que comentaba bien usted, y con esa efectividad en trámite y aprobación de proyectos que tuvimos el primer trimestre, digamos, de este año, se distancia mucho de la Asamblea Legislativa que tenemos a partir del cambio de la presidencia. ¿Ese concepto lo comparten ustedes también ahí dentro de la Asamblea Legislativa, o es una percepción externa y dentro de la Asamblea pues ustedes contemplan otra realidad? Yo lo veo así. Hay nuevos jefes de fracción y nuevas jefas de fracción, cambiaron todas las jefaturas, cambió el directorio y por supuesto el presidente de la Asamblea, en medio de un entorno bien difícil, ¿verdad? Entonces, obviamente las cosas no son iguales. Además, en el último periodo habíamos tenido sesiones extraordinarias en donde el Ejecutivo es el que pone sobre la mesa los proyectos de ley que quiere ver. En cambio, ahora estamos en este primer periodo del periodo constitucional, en esta primera parte, mayo, junio, julio, y seguirá todavía más, con la agenda propia de las y los diputados, es decir, con la agenda ordinaria. Entonces, ahí tienes una dificultad adicional, que es que ya de entrada tenés que poner de acuerdo a las fuerzas para ver qué es lo que se va a ver cada día. Claro que cuando estamos en extraordinarias uno también tiene esa posibilidad de jugar, pero digamos con el gobierno, en el sentido de presionar para que el Ejecutivo mande X proyectos, pero no es igual, ¿verdad? Es más complicado este periodo de ordinarias. Yo también tengo la impresión, Harold, de que, como lo acabas de decir, hemos perdido ritmo. Yo espero que tenga que ver con eso, ¿verdad? Que estamos acostumbrándonos a nuestras nuevas jefaturas, al estilo de mi compañero diputado Cruikshank, que cada quien tiene el suyo. Y yo también le reconozco a él grandes virtudes y creo que está haciendo un gran esfuerzo para que las cosas salgan bien. Pero yo espero que sea eso, que sea un impasse que tiene que ver con acostumbrarnos a las nuevas disposiciones y a las nuevas personas que están trabajando. Han tenido que hacer algunas reformas, cambios para el regreso a las instalaciones actuales. Regreso que yo debo confesar, y creo que no lo he dicho públicamente antes, regreso que yo no comparto. Si hubiera dependido de mí, el plenario hubiera permanecido en el museo. Daisy, hay una sensación que yo lo entiendo, la he leído en redes, especialmente me han comentado en la calle. Bueno, existen razones y yo no quisiera de verdad culpar a nadie, y espero que sea un impasse y podamos salir adelante y tomar un ritmo bien trepidante, porque lo vamos a requerir. Y ahora podemos hablar un rato, Harold, amigos
lo que viene en la Asamblea y de lo que viene en el país, porque yo tengo la impresión que uno de los principales problemas que tenemos es que la gente todavía no está consciente del problema que tenemos al frente. No en materia de empleo, ojo, que de eso estamos conscientes más o menos todos, ¿verdad? De la grave desaceleración, de la grave crisis económica, de la falta de acción en materia comercial, de la no reactivación económica y de la falta de empleo. Esa se palpa, se siente cada día, hay una presión en ese sentido. El problema es cuando combinas eso con la otra parte que no se está diciendo, y es la gravísima situación fiscal que nos va a atrapar los dedos en este momento, ¿verdad? Es decir, yo creo que el gobierno ha hecho mal en no contarle a la gente. Es un problema gravísimo, fiscal, se mete como en una nube por el panorama macroeconómico del país. Vamos a tener una deuda acumulada enorme a diciembre del 2020. Ahora estuve leyendo el reporte de la Contraloría General de la República. Es más optimista que otros cálculos que han hecho otros economistas, pero podríamos andar rondando un hueco en materia solo en materia de recaudación de lamentable pandemia, que va a rondar el 1.2 o 1.3 billones de colones. Eso sin contar con el problema del creciente déficit. Así que podríamos estar en un déficit primario que supera el 5%, lo cual es horroroso. Y eso nos lleva al tema de la negociación con el Fondo Monetario y nos lleva a las decisiones que vamos a tener que tomar como país. Esas decisiones son duras, son difíciles, son feas, nos van a ayudar a enfrentarnos entre nosotros, que cada sector estará defendiendo su patria. Y para eso se va a necesitar un gran liderazgo político de distintos frentes. El gobierno, por supuesto, el presidente de la República debería tenerlo, pero además desde la Asamblea Legislativa, de los grupos políticos, desde la sociedad organizada, para que podamos llegar a entendimientos y podamos sacar el país adelante. Y esa parte podemos estar bien. Sí, ahí yo quisiera profundizar un poquito en lo que mencionaba Harold, de que en el cambio del directorio legislativo o lo que hemos venido observando los últimos meses, se le suma además la agudización de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Y Costa Rica tenía una situación sumamente controlada. Hay diferentes hipótesis al respecto y lo hemos visto que en las últimas semanas se ha ido acelerando los números de contagios y los hospitalizados y demás. Entonces a eso además se le suma la crisis económica ya del país que traíamos antes, más ya vamos por el 5º mes de la emergencia, ¿verdad? Entonces todo empieza a apremiar y no se siente de parte del gobierno el mismo sentido de urgencia que vimos al inicio de la emergencia para los efectos de aprobar o de mover propuestas que ayuden al bolsillo de la gente, de impulsar leyes. El tema del recorte de gasto, ¿verdad? Lo seguimos esperando desde antes de la emergencia y ahora cuando uno ve esos números de una faltante fiscal tan grande que no se ha hecho el esfuerzo correspondiente. Entonces sí sería bueno, don Carlos, tal vez que usted nos dé un poquito una luz por donde usted ve que viene esa agenda legislativa que puede llegar a solucionar algunas de estas preocupaciones que son muchísimas y que son pesadas, como usted lo mencionaba, pero tal vez para nosotros tener un mejor marco de referencia, porque a veces en el día a día solo las preocupaciones diarias más el estrés de ver cuál número sale en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud y todo eso, como que uno le va perdiendo el hilo tal vez a proyectos relevantes, importantes que se estén discutiendo y que tal vez por
por A o por B no salen en la agenda mediática. Bien, bueno, me monto sobre la pregunta de José porque para decir que efectivamente es probable que también uno de los factores por los que se sienta diferencias en esta materia del manejo del Congreso es porque en la primera etapa de la emergencia el Ejecutivo tenía más claro cuáles eran los primeros proyectos que iba a sacar adelante, ¿verdad? Pero después de esa primera etapa perdió rumbo, porque ya el mismo Ejecutivo ha dejado de promover proyectos de ley, sino que se ha mostrado errático. Ahí uno no sabe si está promoviendo que se genere una mejor recaudación, si de repente aparece diciendo que sí a exoneraciones en IVA, por ejemplo. No estoy diciendo si eso es correcto o incorrecto, la señal es incoherente. Ese es el aspecto que quiero resaltar. Y no le da énfasis a proyectos a los que debería darles énfasis, que además no les costaría mucho esfuerzo porque en algún momento habían hablado de manera positiva de ellos. Les cito uno, que para mí es de los más importantes, el tema de la modificación al régimen de jornadas laborales. El proyecto está ya bastante maduro, va a ser dictaminado pronto en la Comisión de Hacendarios, está en nada jurídicos. Algunos compañeros pidieron que se pasara a Hacendarios y se pasó. Ahí hay gente muy hábil y muy cooperativa con ese proyecto y yo esperaría que se dictamine, pero por ejemplo el Ejecutivo debería tener más fuerza en eso y decir, bueno, en la agenda legislativa queremos ese proyecto para tal fecha. El proyecto de empleo público, y es que aquí contestándole a José Dengo, pregunta, estamos viendo esos proyectos, ese proyecto es importante, el proyecto de reforma al INA, el proyecto de empleo público. Aquí estamos hablando de un paquete de 3 que tienen que ver en el futuro, alguno más próximo que otro, con posibilidades de empleo, de reactivación económica, de mejorar las condiciones a las empresas y a los trabajadores para revisar las condiciones de horario en el que van a desempeñar. Eso podría implicar la contratación de más gente también en alguna industria que pueda ordenar de una forma distinta qué hacer. En el caso de empleo público nos va a ir poniendo sobre la ruta correcta en materia de orden fiscal, porque además es algo que hay que ser muy inteligente para entender que los organismos, particularmente el Fondo Monetario, va a haber como un elemento adicional, no va a tener un impacto inmediato, pero va a tener un impacto en el mediano plazo sin ninguna duda, porque tiene que ver entonces con que los nuevos funcionarios, porque recordemos que la ley de empleo público no está prevista para los actuales funcionarios. Los actuales funcionarios ya se fueron así con el régimen salarial que tienen. Está previsto para los futuros trabajadores. Y ahí es justamente cuando podemos ir avisorando cuál podría ser el comportamiento en materia del crecimiento del esfuerzo presupuestario para atender la planilla. Lo del INA está muy relacionado con la generación de capacidades para el empleo y para alimentar a nuestra industria, alimentar a nuestra fuerza laboral en función de lo que el mercado nos vaya también a ver. Entonces, solo ahí ya estamos hablando de 3 proyectos que deberían de estarse apurando desde el Ejecutivo, y haciendo recordatorio de que eso es importante, negociando con la Asamblea, aparte obviamente de todo lo que son préstamos. Eso se va a complicar mientras no haya mejor panorama sobre la parte del recorte presupuestario y sobre lo que se viene, que es cuando más bien el Ejecutivo corre el telón y nos deje ver qué es lo que está negociando. Eso era un punto que yo quería tocar acerca de ese sentimiento que hay en la población de quién es este famoso equipo económico, la reactivación, o inclusive cuál es el camino que hay, porque y claro, nosotros no tenemos ese know-how y esa experiencia de adentro, ver cómo se amarran diferentes proyectos y cosas para poder trabajar, pero hasta el mismo diputado Villalta hace poco, un par de semanas atrás, dijo
inclusive, y que Villalta lo diga, me parece inclusive toma más connotación e importancia, dice, inclusive en la época de cuando Óscar Herrera Sánchez hizo su plan de rescate económico, había un plan. O sea, hubo un plan, perdón, exactamente. Ahora ni siquiera eso es. Y eso, y tal vez yo lo digo como ciudadano de a pie, como dicen en los medios, uno dice, yo escucho que hablan del equipo económico, el plan económico. La pregunta mía es, ¿hay camino económico? O sea, alguien ya se sentó y dijo, bueno, gente, vamos a irnos por aquí, mejoremos, impulsemos estos proyectos, afines. Yo no sé si eso se maneja así tampoco, pero alguien hace eso, o si no se hace, tal vez para que nosotros lo entendamos, porque la gente se queda como con la duda de quién es el jefe de todo esto. O sea, porque a veces le echan la culpa a la Asamblea Legislativa, a veces a la ministra Garrido, el presidente, el de Hacienda, y nadie sabe, o por lo menos uno que está aquí en la calle, nadie sabe quién es el jefe de todo esto. Y si hay, ¿quién es? Sí, yo comparto ese sentimiento. Ahora falta una idea de cohesión y de coherencia del rumbo económico y del rumbo del país, que diga, vamos por aquí. Puede ser que a usted no le guste, pero vamos por aquí. Este es el camino, ¿verdad? Y vamos sumando a la gente con la que vamos haciendo acuerdos. Es muy caótico, ¿verdad? Ya de por sí es caótico el entorno mundial del COVID, ya es suficientemente caótico. Y a eso le sumamos, digamos, que el gobierno no ha tenido una idea clara de por dónde caminar. Y la Asamblea Legislativa va respondiendo de manera dispar, porque cada quien va haciendo sus interpretaciones, sus juegos políticos electorales, sus estrategias, ya no solo de partidos, sino individuales, de aquello. Pero perdón, don Carlos, ¿eso a quién le corresponde? ¿Al ministro de la presidencia? O sea, ¿quién en este caos? Yo tengo claro que hay un caos y que todo el mundo vela por sus propias agendas, propios proyectos y sus propias agendas. Pero entonces, ¿a quién le corresponde? Porque ¿a quién le corresponde como decir, bueno, ok, está bien, yo sé que usted está pulseando esto, yo estoy pulseando esto, pero bueno, encontremos este frente común. ¿A quién le tocaría ese rol? ¿Ministro de la Presidencia? ¿A la ministra Garrido? ¿Al presidente de la Asamblea? ¿Al mismo presidente de la República? Esa es como la sensación que yo más recibo de la gente. ¿Quién coordina? ¿Quién ordena la orquesta? ¿Quién la dirige? Porque efectivamente, don Carlos, yo lo entiendo que eso pasa y usted tiene sus proyectos en particular que quiere mover y todos los suyos, pero ¿a quién hay que hacerle caso o quién guía? Me recordaste porque lo vi además en Twitter un día de estos que estábamos celebrando, creo que ayer, un aniversario de aquella película que se llamó, en inglés se llamaba Airplane, pero aquí la conocíamos como ¿y dónde está el piloto? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Esa es una gran duda que tenemos todos. Bueno, esa comparación está o de echarse a reír o de echarse a llorar. ¿Sí? No, aquí todos tenemos responsabilidades, pero este es un régimen presidencialista. Entonces, para comenzar, la cabeza del gobierno en todos los sentidos es el presidente de la República, al que le toca la mayor responsabilidad en cuanto a la conducción del país es el presidente de la República. Yo no tengo ninguna duda de eso, pero eso no exime obviamente a otros. Lo que pasa es que si la presidencia no exhibe un liderazgo bien claro, ¿verdad?, las demás fuerzas de ahí andan a la libre. Sí, claro. Sí, yo creo que eso lo resentimos y sobre todo en épocas de crisis, ¿verdad? Que no haya un mensaje claro, un liderazgo claro. Se siente uno como en una eterna campaña de expectativas, ¿verdad? El anuncio, como lo que sucedió esta semana. Llega el presidente a conferencia de prensa y dice: vienen nuevas medidas por el aumento de los casos, se las anunciamos mañana. Sí. Pero esa ha sido la historia, man. No, pero y tal vez uno como ciudadano interesado en la noticia se frustra, pero también detrás de eso hay miles de empresas, comercios, personas que están viendo a ver cuál es la luz, cuál es el camino para ver qué van a hacer con sus negocios en los próximos días.
y que les digan mañana y dentro de 15 días viene el otro plan, en estos momentos es sumamente frustrante, la gente la está pasando muy mal y esa ausencia de liderazgo nos puede pasar una factura muy cara, yo creo, como país, si no empezamos como a encontrar ese camino, ¿verdad? Y como dice don Carlos, la principal responsabilidad es del gobierno de la República, pero si no lo estamos viendo en el gobierno, necesitamos que surja de otro lado. Y claro que puede surgir también de la sociedad civil, pero tampoco es el momento idóneo para eso porque no se pueden hacer mayores movilizaciones o si se hacen es con un riesgo a la salud y a todo el sistema, ¿verdad? Entonces es muy compleja la situación. Pero eso no tiene reemplazo, José. Es decir, el presidente sí o sí tiene que ser. Las fuerzas de presión lo podemos empujar hacia allá, ¿verdad? Los grupos de presión, los partidos políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil, organizada o no. Pero al final de cuentas tiene que haber ahí una disposición y una ruta. Edson hablaba de los ministros son muy importantes. Tiene que haber, digamos, una dirección establecida por el presidente y después los ministros ir reflejando esa dirección. El ministro de la presidencia haciendo su trabajo, el ministro de Hacienda haciendo el suyo, el ministro de Planificación haciendo el de ella, coordinando el equipo económico, en este caso ellos escogieron que fuera la ministra de Planificación. Pero tiene que haber un movimiento unificado. Eso no se ve. Recientemente nos dimos cuenta de un sainete en donde el ministro de Hacienda, más bien la ministra de Planificación decía, no vamos a pagar los aumentos salariales de los próximos 2 periodos. Y de repente, una semana después, el ministro de la Hacienda lo consulta a la Procuraduría y le dice a la Procuraduría, pero no me contesten antes de preguntarle qué piensa la ministra de Trabajo y a la ministra de Planificación. Cosa completamente inédita. Yo nunca había visto una consulta en donde uno pide además que le pidan opinión a otros 2 colegas, cuando la Procuraduría, la verdad es que podría importarle un cacahuate, porque la consulta es jurídica, no es una consulta sobre opiniones de política pública. Y entonces las 2 ministras se hacen presentes con un escrito en donde dicen, estamos en contra de que esas 2 anualidades o de esos 2 periodos de aumento no se paguen. La misma ministra que menos de un mes antes había anunciado que se iba a recortar. Y aquí yo no estoy entrando a hacer una valoración de si había o no había que recortar ese aumento. Lo que estoy hablando es de una enorme incoherencia. Eso envía un mensaje terrible a la ciudadanía y a los actores económicos, ¿verdad? Pero entonces, vamos otra vez, porque yo no quisiera pasar aquí por la tertulia, nada más como el típico tirapiedras, que a mí además me molesta la actitud esa de algunos colegas que les gusta ir y decir lo obvio, ¿verdad? Porque criticar al gobierno es facilísimo. Eso uno lo hace sin talento. Lo que es difícil en la política es proponer o tratar de señalar caminos. Entonces yo, lo primero que creo que es pertinente es que el gobierno busque acuerdos internos para que vayan caminando a la par lo dispuesto desde una estrategia económica, por un lado reactivación, por otro lado caras de la misma moneda, cómo atender el grave problema fiscal. Y que la mano política, que ahí está obviamente el ministro de la Presidencia, el más visible, esté guiado por ese mismo ánimo, por esa misma estrategia. Van todos caminando por el mismo carril. Y si hay que detenerse por alguna razón, el jefe manda y se detiene y se puede hacer alguna variación, pero todo el mundo caminando por el mismo lado. Los gobiernos no son una democracia a lo interno. Es que, vamos a ver, recuerdo...
Son jerarquías. Por supuesto, es que para eso son las elecciones. Yo recuerdo un gobierno X que no voy a mencionar, pero no vale la pena pelearse con ningún partido político, en donde me cuentan que en el Consejo de Gobierno el presidente sometía a votación cosas entre los ministros. Eso no es así. Yo estuve en 2 gabinetes, el gabinete de don Oscar Arias y el gabinete de doña Laura Chinchilla. Y los presidentes son los que definen, discutimos en el Consejo de Gobierno. Puede haber un kitchen cabinet por ahí, que la presidencia escoja para elaborar cosas cotidianas de cierta dificultad política. Pero al fin de cuentas, hay un presidente y presidenta. Yo no me hubiera imaginado nunca a Oscar Arias diciendo, bueno, votemos. No ha pasado nunca. En este caso no digo que esté ocurriendo en este momento, pero lo que sí es claro es que no hay una coherencia como la que uno quisiera ver. Hay ministros o ministras que han criticado públicamente una política del gobierno, de este gobierno. Mire, yo francamente, si estuviera sentado en esa posición y un ministro o ministra sale a contrariar de una manera abierta y reiterada una política establecida por el gobierno, yo sencillamente lo invitaría a abandonar el gobierno. Yo creo que en este gobierno solo se ha visto eso con el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Fue la única ocasión en que vimos una contradicción abierta que terminó con una salida rápida de ese jerarca, pero hemos visto casos de, por ejemplo, el ministro de Agricultura o la ministra de la Condición de la Mujer, ¿verdad? Que han tenido enfrentamientos directos con políticas que está impulsando el gobierno y ahí siguen y nadie dice nada. Sí, así es, eso no se puede permitir porque eso va erosionando la autoridad de la presidencia de la República. O sea, y todos perjudicados. A ver, hay accidentes, ¿verdad? En la política hay accidentes. Y de repente un ministro muy bueno se te jala una torta y dice algo inconveniente y tienes que ver cómo lo disimulas para no tener que echarlo. Y esa es una cosa, pero ya otra es cuando vos ves el ánimo violento de ir y decir, esta es mi agenda y yo digo cuantas veces quiera lo que me dé la gana, estoy en contra de lo que el gobierno piensa en esta materia, y si les gusta, bueno, y si no les gusta también. Esa actitud no puede ser, por más talentosa que sea la persona, eso uno lo corre, ¿verdad? Entonces, bueno, pero dicho eso, lo otro que tiene que haber aquí es, el gobierno le tiene que decir al país cuál es la gravedad de la situación. Porque aquí, en los próximos 2 años, ya hay planes que no van a poder ser, digamos, todos los gobiernos aspiran a cierto nivel de alcanzar ciertas metas. En este gobierno ya no va a suceder porque la situación económica no lo va a permitir. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salvar al país de caer en el default. Yo espero tengamos todos la conciencia de que primero es no caer en el default. Que caer en ello, porque hay gente que yo he escuchado gente que ha dicho, mire, mejor una vez. Después vengan y junten eso y que el Fondo Monetario diga, no, es que fíjate que puede ser que después el aparato democrático no te responda. Vos puedes decir, bueno, ya estamos en el suelo, ok, ahora hay que tomar estas decisiones para levantarte y tal vez la gente no quiere, porque está la dispersión de posiciones y la fuerza, digamos, más allá de lo institucional, que no te permitan llegar ahí y el país ya no entre en un deterioro profundísimo, solo en lo económico, sino en el Estado democrático. Es que tengas ahí una conmoción que o sea, vos no puedes hacer eso, no tenés que desear hacer eso. Porque, o sea, nunca es un camino desear que lleguemos ahí, como sí es cierto que mucha gente, que así se arreglan como a fuerza las cosas, ese era el comentario de algunos. Es que ya de todos modos, Edson, estamos como de por sí ya acá se arreglan. En la antesala, sí. Estamos en la antesala de hacer las cosas, digamos, a sangre y fuego, sí, pero aún ahí nos vamos a tener dificultades. Vean, ustedes lo van a ver la semana entrante, como en 2 semanas. El gobierno anunció que va a hacer un recorte
que los diputados además pedimos, ¿verdad? Nosotros rechazamos el extraordinario porque solo recortaba 12 mil millones de pesos. 12 mil millones. Los otros 50 mil eran digamos, de un provecho que se desprendía del canje de deuda barata. Canje de deuda, sí. Por deuda barata, más cara. Le dijimos al gobierno, no señor, va para atrás. Va de retro. Usted no me venga con esas pajas, haga un recorte de verdad. Hacienda ahora dice, voy a recortar el equivalente a un punto del PIB. 355 mil millones. Y todo el mundo dice que buenísimo. Buenísimo. Bueno, espérense para que llegue el recorte. Porque los recortes tienen dolientes. Y los dolientes tienen patitas y tienen boca y hablan y protestan. Entonces, cuando esos dolientes llegan y digan, señores diputados, pero el gobierno está proponiendo recortarme a mí esto, y el otro diga, pero me están recortando pero ¿cómo? Me están quitando 50 mil millones, están locos, no vamos a poder hacer los proyectos que teníamos, ¿verdad? Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Y esa solo va a ser una muestra de lo que viene, porque los recortes son esos. Cuando tengamos que hablar de recortes sostenidos que tengan que ver, por ejemplo, con cargas para fiscales, tengan que ver con recortes permanentes de algunas de algún programa, que esperaríamos que nunca sean los programas sociales, por supuesto que se defiendan los programas sociales hasta la última instancia, que tenga que ver con nuevos ingresos, que tenga que ver cómo arreglar la caja, ¿verdad? Con los enormes faltantes que tiene y va a seguir teniendo, al menos por un tiempo. Entonces, si uno no le dice al país cómo está, nadie le va a reaccionar. Y yo lo veo en la asamblea. Discutimos de cosas que pueden aliviar un poco lo fiscal, y muchos dicen, no, Dios guarde, eso no se toca, no, hombre, ¿cómo le va a hacer usted esa grosería a ese grupo, a ese colectivo? No. Entonces yo ahí me pregunto, caramba, es que no se han enterado de que hay un problema macroeconómico del carajo, que vamos a tener que ponernos de acuerdo para tomar decisiones bien pesadas. Y lo peor es además que nos toca en medio de la época electoral. Entonces, ahí viene la irresponsabilidad a flor de piel, porque pues es más fácil decir, no, eso es facilísimo, no, ¿para qué va a tocar eso? No, hagamos una reforma a la tica, ¿verdad? Y a la tica lo único que sale bien así, popularmente hablando, son las corridas de toros. ¿Y este año ni hay? En materia macroeconómica no hay de eso. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿cuál es el país que queremos? Yo primero diría, lo primero que tenemos que hacer es rescatar este país y vacunarlo, no contra el COVID nada más, sino contra el default y contra, la destrucción del aparato democrático a través de la destrucción de la economía. Y eso va a costar, vamos a tener unos años muy difíciles. Yo he dicho, y esta es la segunda vez que lo digo de manera pública, que aspirar a la presidencia de la República y hacer gobierno para el año 2022 al 2026 es como comprar un número para la rifa de un tigre. Qué muy bonito, pero... Don Carlos Ricardo, ahí tengo que meterme y hacer la pregunta titularísima. ¿A usted le interesa agarrarse con ese tigre? Yo quiero comprar números para la rifa. Ya te contesto, Jorge, pero nada más déjame redondear la idea de la rifa del tigre. Todo contento, y compra el número para la rifa y ¡pa! Se pega el tigre. Y entonces todo contento, va feliz y le cuenta a los vecinos que se pegó el tigre y lo va a recoger y lo echan en el cajón del carro y llega a la casa y baja aquel animal y usted no sabe dónde meterlo, si meterlo en la cocina, si meterlo en el cuarto o en la sala, pero lo peor es que
no sabe si se lo va a comer a usted. Bueno, ese es el 2022. Claro. Ese es el gobierno 22-26. Pienso yo que las discusiones deberían de ser sobre una base muy seria y muy cierta, que ojalá el electorado pida respuestas no fantásticas, sino respuestas basadas en posibilidades reales. Y a la pregunta de Jorge, yo de verdad que creo que a hablar de candidaturas y precandidaturas y todo eso le hace un daño terrible al país en este momento, ¿verdad? Okay. Yo prefiero no entrar ahí. Obviamente he estado... Pero entonces no la descarta del todo. La típica respuesta se la podría dar, pero no se la voy a dar así. Acordémonos de que estamos hablando entre compas. Las respuestas tienen que ser de sinceras. Como si fuéramos todos amigos. Son sinceras, Jorge. Yo con toda amistad y cariño. Al país no le conviene que los políticos generemos expectativas de precandidaturas. Yo creo que la gente sabe quiénes podrían o no aspirar. Y ya con eso es suficiente ruido. Y el destape de eso vendrá dentro de algunos meses. Pero antes de decir una cosa así o de asumir posiciones o de tomar decisiones para quienes tengan que hacerlo, adelantar manifestaciones le hace daño al país, porque ya de por sí lo que cada uno de nosotros dice es tomado con sospecha. Pero, don Carlos Ricardo, perdón la pregunta, pero usted que está ahí, vamos a lo mismo, usted que está ahí en la asamblea, usted no tiene el sentimiento, no ha percibido, porque nosotros en la calle sí, que ya en la asamblea hay unos que están en campaña política y están haciendo de pescadores en este río revuelto, incluyendo la pandemia. Sí, pero eso Harold, eso ha sido así desde el 1 de mayo del 2018, ¿verdad? Sí. Hay gente que se montó en la pasarela y no se ha bajado. En la tarima. Una vez hecha la pregunta del Tigre, que yo creo que sí hay algún tipo de respuesta ahí, muchas gracias. Ahora usted nos hablaba y yo voy a aprovechar de que lo tenemos para conocer un poquito más las posiciones personales de don Carlos Ricardo. Ahora, usted nos comentaba y nos decía acerca de decisiones pesadas, época electoral, reformas a la tica. Ahí se me viene a la mente un tema que es el gran tamaño del Estado costarricense. Cómo hay personas que sentimos que muchas organizaciones, muchas instituciones del Estado ya cumplieron su ciclo y están sobrando. Yo quisiera saber, don Carlos Ricardo, si usted siente lo mismo y en este caso, si lo siente así, ¿cuáles instituciones para usted ya dejaron de cumplir su función al interno del Estado tico? Vea, el tamaño del Estado es un tema que tiene que ver con la eficiencia. Es decir, un Estado puede ser tan fuerte como lo requieren y algunas veces lo es con un tamaño más grande que otras veces. Costa Rica no ha dejado, digamos, de avanzar en algún sentido. Y ahora voy a hablar de instituciones, pero digamos, hace 20 años se hablaba de concesión de obra pública y era como mencionar al demonio. Correcto. Y los grupos que nos adversaban a Liberación Nacional, especialmente del lado del Partido de Acción Ciudadana y del Frente Amplio, tenían hasta en las campañas diseñado eso, digamos que el hecho de que Liberación Nacional o la unidad incluso hablara de concesión de obra pública era la perversión absoluta, querían vender el Estado, que las carreteras solo debía hacerlas a pico y pala el MOP, que Dios guarde un aeropuerto en manos del sector privado, que Dios guarde un puerto en manos del sector privado. Hay que ver lo que nos tardó lo de Moín.
bueno, aquello era poderoso. Y ahora esos mismos no solo hablan de que está bien la concesión, sino que en el caso del tren, además de que al que gane hay que subsidiarlo con plata de las y los costarricenses. O sea, pasaron de un extremo al otro reforzado. Y no lo eructaron, ni siquiera explicaron cómo fue que cambiaron de forma de pensamiento. La única razón que los hizo cambiar fue de pasar de la oposición a ser gobierno, ¿verdad? Pero bueno, dejemos esos reclamos de carácter político partidista. Pero lo importante es que el país sí se ha ido moviendo. Algunos servicios los ha ido poniendo en competencia. Recordemos lo fuerte que fue ir a un referéndum para lo del TLC. Eso permitió que este país tenga competencia en materia de telefonía. Creo que el país sería otro si no hubiera sucedido tal. Probablemente la tarifa sería mucho más alta y estaríamos a lo mejor todavía teniendo que hacer fila para reservar teléfono para dentro de un año. Para que se lo den como en 3 meses a uno. Así es. O no tendríamos la libertad de escoger nuestra aseguradora. Correcto. Creo que el INSS ha hecho un espectacular, digamos, performance. Digamos, ellos han hecho un trabajo importantísimo, informándose de manera hegemónica, pero han abierto la competencia y hay un montón de aseguradoras que están en el mercado y yo estoy seguro que ha mejorado las condiciones y los precios. En fin, el país se ha ido abriendo poco a poco. Sí, claro que hay instituciones que uno, digamos, se pregunta por su existencia y se pregunta también por el provecho que las y los costarricenses tienen. El primero que se me viene a la cabeza es FANAL, ¿verdad? Uno dice, bueno, tenemos una fábrica que produce licor, que no produce alcohol, pero tiene que comprar hecho. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la función de orden estratégico que esa institución juega? Y ahí uno puede revisar números, porque tampoco se trata de cerrar instituciones por cerrarlas, haciendo loco. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cuánto cuestan en el mercado? Si lo saco a la venta, ¿cuánto me van a pagar? Porque estamos, como decimos popularmente los ticos, ar del rancho, y estamos en la calle. Necesitamos plata en bolsa. Tal vez pueda ser una buena alternativa para levantar las finanzas estatales que están en tan precario estado. Sí, esa Jorge, es una discusión que se viene de fijo, pero se va a venir seguramente por los años venideros, comenzando ahora con el acuerdo del fondo, y tendremos que escoger qué es lo pero ahí lo interrumpí, usted nos decía FANAL, pero creo que me iba a decir otra institución. No le iba a decir otra institución en ese momento, lo que iba a decir es que FANAL habría que ver cuánto nos pagan por ella, porque FANAL vale porque está en monopolio. Digo, si usted se lo vende a alguien que no va a estar en monopolio, sino que va a estar en competencia, le va a decir, ¿y para qué voy a comprar yo eso? ¿Verdad? Ahora el monopolio, yo me meto y compro una planta de cero. Digo, y lo otro son las marcas, que seguro tienen un valor comercial alto, ¿verdad? Pero entonces, a la hora de decir, yo me quiero deshacer de tales instituciones, de tales activos, usted también tiene que ver cuánto valen y si vale la pena, y si el costo social y político de llevar un asunto como ese a la discusión pública y ponerlo en la Asamblea Legislativa, y el tiempo y el esfuerzo político que eso le va a consumir por un bien por el que le van a pagar muy poco, vale la pena o no vale la pena. Sí, claro. Yo digamos, más bien creo que el proyecto que había presentado Tom Solís de cerrar, que tenía que ver con fusionar algunas instituciones para evitar duplicidades y jalar de un lado y del otro, y necesariamente cerrar instituciones o despedir gente, sino ir fusionando para ir evitando un crecimiento orgánico mayor.
y generar eficiencia, creo que estaba bien orientado. Y vamos ahora a tratar de retomarlo en la Comisión de Reforma del Estado, donde comenzamos a trabajar esta semana, porque eso podría ser mejor. Pero lo de la venta de activos, Jorge, es un tema que viene, que va a estar ahí, y tendremos que hablar de qué posibilidades hay, de cuáles son los bienes de los que estamos o no en acuerdo de vender. Vender, ninguno nos gusta. La verdad es que es la naturaleza. En una casa usted tiene una dificultad económica y le dicen, ¿pero qué va a vender? Yo no quiero vender nada, la verdad. Uno quisiera conservarlo todo, pero habrá que ver el tamaño de la bronca económica. Por eso es que yo les digo que es tan importante que el gobierno destape la olla y le cuente a la gente cómo están nuestros. Relacionado ahora, a este tema, perdón, Harold, adelante. Yo quisiera aprovechar que estamos tocando el tema de posibles ventas de activos, cierre de instituciones, fusiones y demás, porque todo esto está relacionado con un posible acuerdo con el FMI, porque son el tipo de medidas que surgen a raíz de estas negociaciones. A mí me pareció muy importante lo que usted mencionaba antes, don Carlos, que mucha gente, incluso cuando estaba la discusión del plan fiscal, decía no, que no pase y esperemos y que el FMI llegue a arreglar la torta. Y yo creo que eso es un poco ignorante de la realidad, de pensar que los arreglos con el FMI son fáciles y que no, más bien son generalmente recetas muy amargas que implican no solo recortes importantes, pero también el FMI presta dinero y quiere que se le pague de vuelta. Generalmente va acompañado de algún tipo de aumento de impuestos, sea IVA o sea tasas de renta o nuevas modalidades de impuestos, ¿verdad? Entonces, dado que estamos ya en negociaciones, no por default, sino adelantándonos en lo que se llama un acuerdo stand-by, tal vez si usted nos puede contar un poquito más. Obviamente el gobierno no ha hecho público los términos, ni mucho menos, pero ¿qué son las expectativas a nivel legislativa y los círculos políticos de qué podría significar ese acuerdo? Y yo creo que es importante lo que usted ha mencionado ya varias veces en esta discusión, la necesidad de transparentar esa discusión, ¿verdad? Que el gobierno empiece a explicar qué significa, qué implicaciones tiene, qué decisiones se van a tener que tomar a nivel país si se llegara a concretar un acuerdo con el FMI. Sí, José, lo primero que el gobierno tiene que dibujar y de poner sobre la mesa para que la gente entienda es el tamaño de la torta, ¿verdad? Y tiene que además explicarlo de una manera sencilla, de una manera que la gente entienda, ¿verdad? Porque pienso que la gente, en su mayoría, lo que está diciendo es, bueno, aquí el problema es el problema de empleo y de la falta de reactivación económica provocada por el coronavirus, el COVID, que ya además venía desde antes, ¿verdad? Porque la situación, el gobierno ha anunciado 3 veces un plan de reactivación y ninguno realmente de verdad ni funciona, ni va a funcionar tampoco, para tenerlo claro, ¿verdad? No van a ver el Dios con hueco de que el COVID fue el que se llevó el diablo todo, no, la cosa ya venía fea. Pero, digamos que la parte que no se le ha dicho a la gente es dónde estamos en materia de nuestros compromisos. O sea, la gente hay que explicarle, vea, la cosa es así. Si no se arregla lo fiscal, no le vamos a poder pagar los salarios a la gente que sirve, que le da servicios públicos a usted, ¿verdad? Que no vamos a poder pagar a los profesores, y no le vamos a poder pagar a los policías, y no vamos a poder pagar el sistema sanitario, ¿verdad? Ese es el primero. El día que no tengamos plata para hacer eso, que no nos prestemos 5, vamos a tener que encender una máquina impresora de papel, vamos a tener que hacer emisión inorgánica, y el día que hagamos eso, se va al cielo la inflación, que es el impuesto más duro contra la gente, especialmente contra los que menos tienen. Pero si usted ganaba X, mañana lo que usted gana vale la mitad. Usted podía comprar ayer con esa plata, mañana puede comprar la mitad.
Y eso es terrible, no queremos eso. Hay que explicarlo para que podamos después tener un análisis más pausado entre todas las fuerzas políticas sobre qué vamos a permitir. Porque además, ya esto no es un yo con yo, es un nosotros. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de llevar el mejor equipo posible, no sé, no tengo idea de quién le van a llevar, para hacer la negociación. Pero además el gobierno no puede venir a decirnos, mira, aquí vengo ya con esto aquí amarrado. Y aquí están las propuestas, ¿qué les parece, muchachos? O ya lo firmé. Va a tener que hacer consulta con las fuerzas políticas, porque muchas de los compromisos que va a adquirir van a tener que tener su correspondencia en el fondo, en la asamblea, ¿verdad? Además, en el fondo no están jugando de casita, van a ir a preguntarle a las fuerzas políticas directamente, mire, ¿es cierto que el gobierno dice que ustedes estarían dispuestos a X o Y? Entonces va a ser un proceso en donde aún el que quisiera llevarlo muy secreto no lo puede llevar secreto, no va a poder, porque tiene que conversar con sus diputados y diputadas de todos los colores políticos y otros factores de poder que están fuera del ámbito legislativo, para poder asegurar que el país termina diciendo que este es un compromiso que yo puedo tomar, porque recordemos aquí, estamos hablando de un plan en donde nos van a dar dinero, seguramente en pagos a través de un par de años o de 3 años, pero con compromisos del país que van por varios años, pensando en una estabilización fiscal a 10, 15 años. ¿Verdad? Pues es un esfuerzo sostenido. Te van a decir, bueno, yo quiero ahorros del 2, equivalentes al 2% del PIB por los próximos 12 años. Y dígame de dónde va a salir eso. Queremos nuevos ingresos por el orden de X. Bueno, dígame de dónde va a salir eso. Yo no lo voy a decir, porque además lo que entendemos del fondo es que no te dice directamente, yo quiero que usted le ponga un impuesto a tal cosa, ¿no? Sino que te va a decir, nosotros queremos el equivalente a tanto por año en recortes y nuevos ingresos. Usted dígame, señor, de dónde lo va a sacar. Entonces usted llega con el paquetito armado y le dice, no, esto, no, José, no, te está vacilando, eso no da eso da la quinta parte de lo que usted dice. Y eso, don Edson, no, eso no da nada, mire, yo tengo aquí un registro, esto pasó en otros países, esto es cualquier cosa, esto no da. Chao. Vaya y hágame la tarea y tráigame una nueva propuesta que me dé este resultado. Y hasta que me dé ese resultado, yo le firmo. Y en este caso, lo del fondo es porque nosotros no tenemos una negociación exitosa con ella, con el fondo, más bien quiero decir, los otros organismos internacionales no van a meterse a contribuir con préstamos de apoyo presupuestario. Y además, no les tengo que contar qué va a pasar con las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Y apague vámonos, porque entonces los bonos de la deuda costarricense, y si de verdad, más allá de comentarios que hemos estado haciendo en las últimas semanas, ahí sí pasas ya a puros bonos basura, que no vale nada, nadie los quiere comprar. Cuando metís deuda, lo único que estás haciendo es abonando una cuenta más gigantesca porque los intereses son de locos. Así que bueno, en eso estamos. Yo creo que sí va a ser participativo el proceso a la brava. Lo que veo es al gobierno atrasado en su estrategia. Don Carlos, una vez conversado el tema fiscal y el tema económico, en donde le agradecemos toda esta información, todos estos insumos, porque de verdad son temas que nos tienen a todos preocupados y pensando. Yo también quiero guiar un poquito la agenda de lo que venimos conversando y preguntarle por 2 temas muy específicos. No sin antes decirle que vi el discurso suyo con respecto al matrimonio civil entre personas del mismo sexo, con el que estoy de acuerdo totalmente con usted.
Y aquí entonces viene 2 preguntitas muy sencillas, también así, preguntadas entre compas. ¿Qué piensa usted? Con esa hablada, Jorge, con esa hablada. Con esa introducción. Con esa introducción, yo ya siento que va a tirar quién sabe qué es. Yo no se la compro. No se la compro. Yo tampoco. Yo ya voy pensando qué va a decir Jorge. Estoy preocupado. Están estaba cruzando los dedos aquí debajo. No, son 2 preguntitas. Ya hablamos de esos temitas. 2 preguntitas. Aborto y marihuana. Creí que ibas a hacer 3 con Estado laico. Bueno, no voy a abusar tanto. No, ya está, estamos entre compas, ya 3 de una vez. Aborto, marihuana y Estado laico. Ajá. Aborto. Yo estoy en contra del aborto libre. No creo en eso. Sí he creído y he apoyado el protocolo para el aborto terapéutico. Me parece que es harina de otro costal cuando está seriamente comprometida la vida de la madre, de la criatura, y entonces ahí hay que escoger lamentablemente entre 2 vidas, y el Código Penal así, nuestro ordenamiento jurídico lo prevé. Entonces, claro, hay que tener un protocolo para que se realice la asistencia oportuna a las mujeres y poderles permitir hacerlo. Yo he visto casos además en donde no hay ni siquiera un conflicto de vidas, sino que por ejemplo se trata de un embarazo ectópico que nunca va a llegar a ser nunca va a nacer esa criatura porque está colocada en una parte del aparato de la mujer que no va a lograr fecundar o no va a lograr establecer un feto que logre viable, sí. Y que aún así, por pura falta de protocolos y por falta de voluntad, ya dejaron padecer a una pobre mujer miles de situaciones, seguro que uno ni cuenta se da, situaciones aberrantes, dolorosas y un daño físico y psicológico. Entonces, desde esa perspectiva, lo del aborto terapéutico lo he apoyado bajo esos parámetros, pero el aborto libre no estoy de acuerdo. Después, el tema de la marihuana, creo que era, ¿verdad? Marihuana. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en los proyectos que invitan a la producción de cáñamo, y perdónenme que me desvío un poco, digamos, de la marihuana en su esencia, ¿verdad? Pero sí creo yo que no puede ser que nosotros nos neguemos a la ciencia, es decir, que hay productos que podemos convertir en medicina y producir desde Costa Rica y exportar a otros países y producir riqueza. No entiendo para nada por qué no podemos hacerlo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no podemos entrar en esa industria que además podría dejarnos muy buena plata al país, ¿verdad? No estamos hablando de marihuana o de un producto psicotrópico para uso, para el entretenimiento, el solaz, esparcimiento de la gente, sino de uso medicinal. Entonces, fundamentalmente ahí estoy completamente de acuerdo. En esa línea medicinal, ¿no? Estoy de acuerdo en la línea medicinal. En el tema, digamos, del uso recreativo tengo mis aprensiones, sin estar cerrado, la verdad, Jorge. Vamos a ver. Tengo menos elementos de los que quisiera para entender si la legalización en el uso de la marihuana de manera recreativa podría cortarnos con el tráfico de estupefacientes ilícitos, ¿verdad? O si nos dejarían la misma, solo que más bien con un mercado diferenciado para la marihuana, y prestándose eso para el trasiego internacional, manteniéndose. Entonces, legalizada en Costa Rica y utilizar la legalización como la base para poder exportar a países en donde está prohibida. Entonces, más bien eso es un aliciente para la exportación de una actividad ilícita. Esa complejidad es la que me pone a pensar. Porque si fuera nada más de decir, bueno, vamos a legalizar la marihuana
y todo el mundo feliz, y con eso acabamos el tráfico interno de drogas, y a Costa Rica como bodega de droga y como destino para guardar plata ilícita, yo diría que maravilla, lo hacemos mañana. El tema es abrirlo y quedar igual o peor. Entonces ahí sí, yo tendría muchas dudas de lo que dice. El otro tema con el que estábamos hablando era el de Estado laico. Sí, bueno, yo creo que el Estado debe ser laico. En términos generales me parece que el Estado no tiene por qué tener una religión en particular. Sí, lo que creo es que debe promover que las ciudadanas y ciudadanos seamos felices con nuestra religión, la que escojamos, siempre y cuando con ella no le hagamos daño a nadie. Lo que sí también me parece es que es un tema que hay que atiempar, porque sí había mucha expectativa, preocupación en la Asamblea, que de repente ese tema, que es un tema legítimo, importante, y en el que reconozco el esfuerzo de varias compañeras y compañeras por llevarlo adelante, se convierta en el tema por mucho tiempo, como si no estuviera pasando nada en materia económica. Claro. Entonces, hay Carlos, proyectos que justos, si pueden llamarse de esa forma, hay que atiemparlos para que no ocupen la agenda cuando necesitamos inspirarnos con otras cosas. Eso es parte de mi pregunta, para retomar otra vez el tema de economía un poquito. Liberación Nacional ya como partido, porque hemos hablado mucho de algunas posiciones suyas y todo, pero bueno, usted también es de las personas líderes de un partido, si no el más importante, por lo menos a nivel de trayectoria, experiencia y tiempo. El partido ahora está prácticamente como que presidiendo comisiones muy importantes este año y está como con un rol muy protagónico, y quiero aprovechar que usted tiene esa urgencia. Creo que yo decidiera creer que el resto de habitantes de ese hotel llamado Asamblea Legislativa también tengan esa urgencia que yo le siento a usted cuando me comenta que tenemos que rescatar esto económicamente porque estamos cerca de un momento complicado. El partido suyo primero lo tiene conciencia de eso, digamos. O sea, hay un norte común, número uno, y para aprovechar las dos, en serio me niego a creer que el resto de habitantes de ese hotel, que todos tienen un numerito para el tigre, porque todos quieren tener el tigre porque todos de alguna forma u otra quieren tener el tigre en su cuarto. En su casa. En su casa, pero no necesariamente ser el que le da de comer, bueno, pero lo quieren voy a cambiar la analogía. Todos quieren tenerlo en el condominio y que el tigre ande en el condominio porque se ve muy hermoso y le sube la plusvalía. Pero ahí me niego a creer que todos no sepan que si no se ponen de acuerdo entre todas las casas del condominio y hacen que todo esté bien, ese tigre se puede comer a cualquiera. O sea, entonces, número uno, el partido tiene claro el norte y bueno, además creo que tiene mucho protagonismo este año porque en serio lidera comisiones importantes. Y dos, yo no entiendo, es que no sé, mis relaciones con la gente es sencilla. Madengo, ¿querés hacer un podcast? Sí, Jorge también, Harold también. Y pongámonos de acuerdo y hagámoslo así, y vamos ahí. Yo no entiendo cómo nadie percibe la urgencia a como usted siento que usted se la tiene. ¿Y por qué se detienen en tonteras y tonteras y tonteras a veces? Y perdón con la palabra tonteras, yo creo que todo importa. Disculpe el término tan soez para las leyes de este país. Pero a veces yo digo, yo me desespero, y perdón que retome, con el tema de, pero nadie está viendo la urgencia de esto. Se la siento a usted en esta conversación, cosa que me da mucha paz porque, usted es una persona que tiene liderazgos ahí en la Asamblea. La duda mía es, usted se sienta con los demás compañeros y alguno usted lo ve perdido pensando en otras cosas como y también la presión que hace uno como población para decir, hey, mamita, ocúpese, o sea, no se ponga a pelear en tonteras. Bueno, acordémonos de que los compañeros tienen áreas de especialización y vocación por cosas diferentes, entonces yo estoy seguro que muchas veces les parecerá frustrante tener que dedicarse a temas tan álgidos y dejando de lado ilusiones y proyectos con los que han ambicionado ir adelante porque son buenos para sus comunidades, para el país. Yo creo de verdad que la mayor parte de los diputados, y ya no solo hablo de mi fracción, hablo de los diputados de todas las fracciones,
Yo creo que son gente bien intencionada que tiene la ilusión de sacar adelante el país. Pero la concepción que cada quien tiene del futuro y del gobierno, de la gobernanza, ¿verdad? Más que del gobierno en particular, de un gobierno, es diferente. Ahí es donde yo extraño ese liderazgo del Ejecutivo, que debería ir marcando la cancha, porque si no, entonces todo el mundo se va comprometiendo con agendas que no son ni las más urgentes ni las más importantes. Yo en mi fracción, en el Partido de Liberación Nacional, veo un enorme talento, hay gente buenísima, muchos están presidiendo comisiones, otros no están presidiendo, igual hacen un papel magnífico, empujando agendas diferentes. Sin embargo, claro, lo que se extraña es más cohesión en términos generales en el país. No, Carlos Ricardo, ya como para ir cerrando, y claro, agradeciéndole de nuevo pues todos estos minutos que ha compartido con nosotros entre compas. Nosotros cuatro en particular, digamos que estamos dentro de la categoría de emprendedores. Tenemos nuestras empresas, unas más grandes que otras. Perdón, pensé que ibas a decir que estábamos en edad de riesgo. que también lo hemos comentado. Que en ese caso, Harold, vos sos el primero, ¿verdad? Sí. Tampoco está muy Hoy me estaban molestando que me dejé la barba y ahora hay que usar mascarilla, entonces ¿para qué me la dejé? Entonces estoy como el meme, ¿verdad? Lo que le quería preguntar, don Carlos, o quería comentarles es que nosotros estamos en esta aventura. Hay unos que hay unos que ganan más dinero, no sé por qué se me viene la imagen de Dengo en la cabeza, y hay otros que estábamos, por supuesto, en la lucha. Entonces, ya en plan serio, de nosotros estamos enfrentando esta situación bastante afectados, ¿verdad? Por la contracción económica, por la contracción de mercado, por el recorte de presupuestos de nuestros clientes, y la hemos sufrido, ¿verdad? En nosotros y nuestras familias en un nivel, en momentos hasta preocupantes, porque vivimos en esta inestabilidad. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de las noticias y conversamos con usted, en este caso, y escuchamos, o por lo menos sondeamos por ahí, que acuerdos con el Fondo Monetario pueden significar nuevos impuestos, yo creo que todos, y ahí cuando yo digo todos, me gustaría pensar que estamos representando a todo un segmento de personas que se dedican a la asesoría y al comercio de forma independiente. Pues nos entra un shock, ¿verdad? Un shock nervioso, casi que de tafil, porque nosotros ya, nos sentimos que la situación es inmanejable y que la solución que se pueda proponer implique un mayor sacrificio de parte nuestra y que no sintamos que por la otra dirección el gobierno nos está apoyando de alguna forma para algún día tratar de regresar a alguna estabilidad que tuvimos, pues sí nos preocupa muchísimo. Entonces, aprovechando de este momento, sí nos gustaría, don Carlos, que tal vez usted nos dé pues, su perspectiva, ojalá realista, pero ojalá con algún elemento de optimismo, de positivismo, como para decir, estamos pasando todos por esto, pero tenemos que salir adelante. Dentro de las negociaciones y de las medidas que toma el país, yo creo que lo de los impuestos es lo último, ¿verdad? Si tenés que poner en orden, el país no está. Y a la gente le va a costar muchísimo entender, a todos, a mí. Yo estoy dedicado a la función pública ahora, pero también soy empresario y abogado, consultor. Por supuesto que hablar de impuestos a mí no me hace ninguna gracia. Lo que pasa es que yo estoy manifestando lo que le he leído al Fondo Monetario en sus informes sobre Costa Rica, y entonces esa es una de las partes de un paquete muy grande que tengo la impresión de que se viene. ¿Dónde escogerlo? Si se va a escoger renta, ¿a quiénes? ¿A cuáles? ¿En cuáles esferas? Si se va a tocar IVA, si se va a sustituir en la caja algo,
Mucho, no hablamos de la caja, pero bueno, ya me iba a empezar a poner a hablar de la caja, pero no tenemos con la caja, no tenemos. Para un segundo capítulo. Entonces digamos que yo sí preferiría que cuando se hable, si es que se llega a hablar de impuestos, sea lo último, que primero hablemos de cómo paramos el gasto, y cómo recogemos telas en eso. Pero en esa parte del gasto, el gasto tiene dolientes, ¿verdad? Los recortes de gasto tienen dolientes. Y esos dolientes son personas de carne y hueso que también reaccionan, piden, tienen sus razones. Entonces, vean el balance social, lo complicado que viene, ¿verdad? Tocará, creo, ¿no? Los impuestos igual, todo tiene un impuesto. Así que, Harold, yo espero que no sea lo primero y que cuando se hable algo de eso, la gente también pueda tener la seguridad de que lo que se recaude se va a usar para hacer crecer el país y no para engordar una burocracia o no para engordar. Completamente. Magnífico. Un aparato estatal todo lleno de grasa, sino que la plata que se les recoge a la gente es para que funcione y mejore la vida de la gente de verdad, no de unos poquillos que el único mejoramiento que tengan es el salarial, ¿verdad? Sino que más bien podamos hacer una redistribución, pero una buena parte va a tener que ser para pagar deuda. Sería un fracaso para Liberación Nacional no quedar en la presidencia en el 2022, independientemente de la persona que ponga el partido decida poner a cargo. Y a mí a veces yo pienso cómo hará el partido, que yo sé que eso es larguísimo de decir, para conquistar a alguna gente, en especial la más joven, y yo me considero joven, pero inclusive más para más joven todavía, que yo siento que el partido como que, no sé, no le encuentro por dónde se está agarrando de ellos, y son un amplio target electoral. Sí, bueno, ya eso tiene que ver con estrategia, ¿verdad? Electoral. Un partido tiene que estar hecho para hacerle bien al país antes de pensar en ganar elecciones. Quiero decir, son cosas que van de la mano. Evidentemente un partido no está hecho para ser un testigo, tiene que ser protagonista. Y además los partidos políticos de verdad, como Liberación Nacional, estamos hechos para alcanzar el poder, ¿verdad? No somos ni un partido tureca, ni un partido de esos de alquiler, que hay montones. Estamos hechos para ganar una elección y para gobernar. Para eso se forma un partido político. Pues no ganar una elección siempre es una derrota, indudablemente. O sea, los partidos políticos no vamos a las elecciones, por lo menos no un partido como Liberación Nacional, ni para hacer una buena presentación, como algunos partidos de fútbol, ni para perder honrosamente. Vamos a ganar. Eso es un partido político. Y yo creo que el partido, Liberación, lo que tiene que hacer es plantearse la responsabilidad de ser un partido serio, que le diga a la gente no lo que tiene que oír, lo que quiere oír, sino lo que debería de escuchar, y liderar con seriedad un proceso para llegar. En medio de eso, obviamente, tiene que estar consciente de la diversidad del público que lo está escuchando y poder ofrecer respuestas de verdad para la gente. Y no que la ilusionen como si fuera Hamelin, ¿verdad? Sino que sean respuestas de verdad que por ende sabidas explicar a las personas les gusten y se apunten con eso. Entonces, hay que sabérselo plantear con esa inteligencia, y a partir de ese momento te puedes dar a la tarea de decir, bueno, a este público, o más bien a esta ciudadanía joven le interesa esto, oye. Liberación Nacional tiene que ser un partido que hable más de futuro que de pasado. Es parte, digamos, de los errores que a veces cometemos. Porque intentamos llenar la agenda y dar explicaciones únicamente en el momento de nuestras grandes glorias, en todo lo que hicimos.
que hemos hecho grandes cosas por este país, como otros partidos han hecho un gran aporte a la nación. Pero en el caso de Liberación Nacional, que es el que me interesa en este caso, tiene que explicar más qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y ahora va a haber temas que son transversales, que tienen que ver con todo, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con la seguridad de la gente, con su seguridad económica ante tanta incertidumbre. E imagínense explicarle eso a la gente pidiéndole sacrificios como los que va a haber que hacer. Eso te va a enfrentar con una colección de alternativas irresponsables. Liberación Nacional va a tener que escoger si se mantiene firme, serio, o se suma a la charanga con tal de ganar. Yo creo que aunque se trata de llevar una propuesta programática al gobierno de la República, el principal fin de un partido político no puede ser ganar a cualquier costa, así sea desfigurándose o inventando tonterías. Y ahí también vamos a tener que tener la entereza para enfrentar a quienes vengan con la charanga y a hablar paja y a montarse sobre el populismo, porque si en algún momento es posible hacer ese tipo de magia, es nosotros antes decíamos, es que el terreno es fértil para el populista. No, el terreno fértil para el populista es este que viene, es este en el que se va a disputar la próxima presidencia de la República. Y ahí Liberación tendrá que plantarse. Yo esperaría que tenga un gran señorío como partido político, como el partido más histórico de este país, y que entonces pueda hacer una propuesta y además enamorar a la gente. Todo eso al mismo tiempo, vean ustedes qué difícil. Bueno, sí. Yo creo, José, bueno, y demás compañeros, que bueno, que fue un rato re enriquecedor, y bueno, y aprendemos también miles a veces que uno no sabe cómo es el teje y maneje de las cosas adentro, y qué es prioridad y qué no, y cómo nosotros nos llenamos de un poquito de esperanza, como dijo Harold, de que hay gente que está trabajando y buscando pues cómo de verdad salimos de esto. Así que le agradecemos un montón el espacio. Ni a don Randall, ni a doña Amelia, nadie tiene tanto tiempo como nosotros con don Carlos. Qué privilegio más absoluto y total. Así que muchas gracias. Y ojalá que sea la primera de varias, y algunas más light, para que también no solo hablemos de cosas tensas y de tigres y de economía, y podemos hablar de música. Así que bueno, chiquillos, yo no sé, alguien más con alguna despedida, y para dejar que don Carlos también nos haga un cierre ahí al final y nos vamos. Y pura nada vida. Más agradecerle el rato, la apertura y la sinceridad del intercambio que tuvimos, y que esa reflexión que usted hace para Liberación Nacional no solo sea una realidad en Liberación Nacional, esa seriedad de cómo se aborda la próxima campaña, sino que ojalá permeen en las otras propuestas, porque en efecto estamos en una situación muy vulnerable como país, no solo por todo el tema de la pandemia, el tema económico, sino que cae en un momento donde el país posiblemente vaya a una elección en su situación más crítica desde la crisis del principio de los 80, ¿verdad? Entonces se va a necesitar que las diferentes fuerzas planteen realmente objetivos claros, agendas muy enfocadas en atender las necesidades de la población en ese momento, que van a ser muchas, y no en temas light, románticos, populistas, que puede ser muy tentador dada la coyuntura, pero es lo último que va a necesitar este país en ese momento. Sí, así es. No, yo rápidamente nada más agradecerle también a don Carlos Ricardo pues que haya compartido, y desearle suerte. Yo cada vez que tengo la oportunidad de conocer o de saludar, en este caso a algún compatriota que está dentro del Poder Legislativo, en algún puesto importante del gobierno, me gusta desearle suerte, porque si a esa persona le va bien, a todos los demás, a todos los costarricenses nos va bien, sin importar el partido, sin importar la ideología. Todos estamos dentro del mismo país, y así que, don Carlos, pues desearle suerte para que a todos nos vaya bien. Gracias.
Bueno, creo que estamos, no sé, don Carlos, las últimas. Más bien, buena nota, agradecerles la invitación, el rato, las preguntas, y espero que nos veamos una próxima. Y quizás mi última reflexión sería, uno podría chantarse, porque nos tocó esta, a nosotros, a esta generación, le tocó la del COVID, y le tocó vivir en Costa Rica con problemas muy, muy grandes, ¿verdad? Y eso podría ayudarnos y pensar que no vale la pena generar nuevas ilusiones, empujar. Va a ser difícil, pero yo pienso que debemos de plantearlo desde una perspectiva optimista. Bueno, esta es la que nos tocó y vamos a vivirla. Al final de cuentas, la vida solo hay una, y esta es la que nos toca. Entonces hay que sacar ilusión y trabajar duro y pensar que si a nosotros nos tocó así, ojalá podamos hacer lo mejor para que le toque mejor a nuestros hijos y a la gente que viene detrás de nosotros. Así que vamos a ponerle ganas. Bueno, y creo que con eso nos despedimos, y a todos, como siempre, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Entre Compas Podcast, y vamos a tener más temas políticos, economía, mercadeo, de todo un poco hablamos siempre. Así que saludos para aquí a esta camada de grandes amigos, Dengo, a Jorge, a Harold, y obviamente a don Carlos, un placer, lo tendremos ojalá pronto de nuevo, porque el tema político aquí se vive con pasión en este podcast. Así que hoy más bien... Muy comedidos. Hoy lo sentí como diciendo, bueno, es la primera vez, déjeme agarrar impulso, pero usted viera aquí las charlas. Así que bueno, invitados a todos, nos vemos pronto y bueno, hasta la próxima, será un abrazo, pura vida. Gracias.